No solo esto, sabemos todo sobre el Corán, sabemos todo lo que ha sido revelado de noche, todo lo que ha sido revelado de día, todo lo que ha sido revelado si el profeta estaba de viaje. Tenemos unos datos sobre la revelación del Corán hasta el último detalle. Es la verdad, subhanallah, es increíble. Ahora, otro dato también, ¿qué es lo que destaca el Corán Makí del Corán Medinense? ¿Qué temas ha tocado? Yo solamente te explico el Corán Makí y sus características y ya sabrás que esta sura es Makí. ¿Por qué? Porque el Corán Makí, por ser el inicio del Islam, por tratar dirigir su discurso a gente politeísta, a gente idolatra, a gente pagana, sus temas eran sobre ¿cuáles? Pues sobre la unicidad de Allah, sobre el diálogo con los mushrikin, sobre temas de la aqida. El Corán Makí, su gran característica era comprobar, confirmar la fe, confirmar a la aqida, en qué hay que creer. Lo más importante es el tawhid, sabiendo que en la misma Mecca, alrededor del Kaaba había más de 360 ídolos. Entonces el Corán, su tema primordial era tawhid. Cualquier sura que habla de tawhid, de shirk, del politeísmo, sepas directamente que es Makí, porque era el tema principal que insistía el Corán. Después debate sobre la confirmación, argumentación sobre la existencia de Dios, de que Allah resucita a los muertos, que todos esos son temas, sepas directamente que este Corán es Makí. Entonces, los temas de la fe, de las creencias, de los 6 pilares, de la existencia de Dios, que vamos a ser resultados del día del juicio final, estos capítulos, sin que yo te diga, que sepas directamente que son Corán Makí. Esto lo vemos sobre todo en los capítulos cortitos. ¿De qué habla Surat al-Fatiha? Esta, la fe, creer en Allah, en el día del juicio final, todo esto. ¿Qué habla Amma? ¿Qué habla Sabbih isma rabbika al-A'la? Estas son las grandes características. Si no pasamos al Corán medinense, que ha sido revelado después de la Hijra, Medina Munawwara, como ahora ya tenemos sociedad musulmana y tenemos un estado, ciudad, presidido por el profeta y capital Medina Munawwara, esta sociedad recién nacida necesita normas. ¿Cómo nos vamos a casar? ¿Cómo vamos a vender? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo halal, lo haram. Entonces, lo que caracteriza al Corán Madani, ¿cuál es? La legislación. Si tú lees una sura y ves una legislación, el divorcio, el riba, esto, el halal, el haram, de una manera automática, no lo piensas 2 veces. Este Corán es medinense. No podía hablar el Corán de legislación en la época Makí porque los musulmanes no tenían sociedad, no tenían poder, vivían como una minoría dentro de unas condiciones bastante duras de torturas, de atrocidades, por eso solamente trataba el tema principal que era la aqida, la fe, la creencia, el dogma, tawhid, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y las pruebas, invitar a razonar para comprobar y para confirmar todo esto. Sin embargo, cuando los musulmanes se instalaron en Medina, necesitaban leyes, necesitaban legislaciones. Por eso lo que más domina el Corán Makí es la legislación, el tashri'. Esto más o menos los temas principales que caracterizan el Corán Makí del Corán Madani. Y por supuesto el Corán ha hablado de muchas otras cosas. El Corán habló de la fe, habló de la legislación, habló de la historia de civilizaciones, de profetas anteriores. El Corán habló de parábolas para sacar lecciones y sabidurías. Todos esos son temas del Corán. Pero ahora, como ya hemos tocado el tema de las características del Corán Makí y el Madani, hemos destacado estas 2 cosas por excelencia. Sin embargo, el Corán habla de muchas otras cosas. Hablo de historia, hablo de ciencia, hablo de matemáticas, hablo de astronomía, hablo de muchas cosas. Todo como medios. ¿Para qué? Y esto quiero dejarlo claro. El Corán, ¿qué es? Es para guiarnos. El Corán es un libro guía. Para guiarnos ha utilizado todo. Entonces, no me digas que el Corán es un libro científico, no lo es. ¿Ha mencionado la ciencia? Por supuesto. ¿El Corán es un libro histórico? No lo es. ¿Ha utilizado la historia? Sí. Todo está en el Corán. Pero el Corán, ¿qué es? Hudan linnas. Una guía para todo el mundo, para la gente. Y para guiar a la gente, el Corán ha utilizado todos los medios, científicos, literarios, todo. Entonces, a veces nos confundimos. ¿El Corán qué es? El Corán es una guía, como el Corán mismo habló de sí mismo. Otros datos importantes, curiosos, interesantes, para entender un poquito, o incluso para saber el Corán Makí y el Madani. Si tú estás leyendo el Corán y te encuentras con la palabra kalla,
que sepas directamente que es Makki. No lo piensas dos veces. Kalla es un no rotundo. Kalla la yunbadanna fil hutama. Cada vez que encuentras una sura con esta letra de kalla, la es no. Entonces un no rotundo, una negación confirmada, fuerte. Sepas directamente que este Corán, esta sura, es Makki, es decir, ha sido revelada antes de Al-Hijra, de la Hijra. Si tú estás recitando, leyendo el Corán y te encuentras con la historia de los profetas o civilizaciones anteriores, que sepas que es una sura Makki. Allah, para consolar a los musulmanes que sufrían unos malos momentos de tortura, pues les contaba historias. Tenéis que aguantar, tenéis paciencia como otros musulmanes o en otras épocas con otros profetas. Entonces, relatos de profetas anteriores indican que esta sura es Makki. Si encuentras la palabra kalla, esta sura es Makki. Si encuentras sajdat at-tilawa, cuando estás leyendo el Corán, te encuentras un símbolo de un minarete de una mezquita. Se recomienda hacer sujud de la lectura, de la recitación, no es obligatorio. Si encuentras una sura con el sujud de tilawa de la recitación, que sepas directamente que es Makki. Hay más o menos 15. Hay cierta divergencia, 13, 11, 15. Nosotros para ganar Hasan de recompensa vamos por 15. No tenemos. Y esto está marcado en cada copia del Corán. Incluso en las aplicaciones lo puedes ver tranquilamente. Hay ciertos símbolos, hay que conocerlos. Cada símbolo tiene un significado. Se explica al inicio o al final del libro, pero la gente no revisa estas cosas. Pues sujud at-tilawa, la postración de la recitación, se recomienda. Entonces, en estos 15 que hay en el Corán más o menos, que sepas directamente que esta sura es Makki. Cuando encuentras suras que empiezan con el huruf al-muqatta'a, con estas letras separadas, que sepas directamente que es Makki, salvo 2 suras, aunque empiezan con el huruf, con estas letras cortas o separadas, no son Makkis, son medinenses. ¿A qué me refiero? Surat al-Baqara, la más larga del Corán. Alif, Lam, Mim. Empieza con estas letras, pero no es Makki. Ha sido revelada en Medina al-Munawwara e incluso de las últimas después de la Hijra. Surat Al-Imran, la que viene justo después de al-Baqara, número 3. Empieza con estas letras, no es Makki. Entonces, todas las suras que empiezan con las letras separadas o cortas son Makkis, excepto estas 2. Esto más o menos nuestros sabios cuando nos dan estas cosas son simpáticas, son interesantes. Cuando tú empiezas a estudiar el Corán, ven estas cosas, te ayudan a saborear, a entender mucho mejor la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, a amar la palabra de Allah, incluso te ayudan también a entenderla e interpretarla con una interpretación, con una exégesis correcta. Si pasamos al Corán medinense, Madani, le hemos definido todo lo revelado después de la Hijra es medinense. Todo lo revelado antes de la Hijra es Makki. Vale. Entonces, lo que caracteriza al Corán medinense son temas, por ejemplo, si tú estás recitando, leyendo una sura, un capítulo, y te encuentras, como ya hemos dicho, con la palabra Ya ayyuhalladhina amanu. Casi en todo el Corán son suras medinenses, salvo una o 2. De lo mismo, Ya ayyuhannas. Ya ayyuhannas te indica que es una sura Makki, salvo una o 2 suras, salvo Surat Nisa, el capítulo de las mujeres, y el capítulo de Al-Baqara. Son medinenses, pero han utilizado Ya ayyuhannas. Normalmente, si encuentras Ya ayyuhannas, es Makki, salvo estas 2. Si tú estás recitando la sura y te encuentras con la historia de los hipócritas, es medinense con los ojos cerrados, no lo piensas. ¿Por qué? Porque en la época de Mecca no había hipócritas. Los musulmanes eran una minoría, dentro de una mayoría de politeístas, mushrikin, idolatras. Cuando los musulmanes se instalaron en Medina, Estado, sociedad, había unos hipócritas. Entonces, Surat al-Munafiqun, todo un capítulo de los hipócritas. Ahí es que hablan de los hipócritas, sus traiciones y tal. Si te encuentras esto, que sepas que es medinense. Si tú estás leyendo y te encuentras alias que hablan de diálogo interreligioso, o gente del libro, o cristianos, o no sé qué, la comida de los cristianos, casarse con las mujeres del libro, un diálogo interreligioso entre la gente del libro y los musulmanes, que sepas directamente que es medinense. ¿Por qué? Porque en Mecca no había cristianos ni judíos, no había diálogo interreligioso.
Si tú te encuentras con una sura que habla de legislación, de halal, de haram, de casarse, de riba, de esto se puede, no se puede, que sepas directamente que es medirense. Durante la época maquí, los musulmanes no había legislación, no había ni siquiera zakat, saum, eso se ha legislado bastante, hasta 2 años después de la hijra. Entonces, cualquier sura o aliyah que habla de la legislación, de la jurisprudencia, que sepas directamente que es medinense. Y por último, si tú te encuentras en una sura, en una aliyah, en un versículo que habla de jihad, que sepas que es medinense. Y ahora, ¿qué significa el jihad? Lamentable, esta palabra se ha manipulado y se ha hecho bastante daño a toda una gran comunidad, a la cuarta parte de la humanidad. Me duele bastante en nuestro diccionario prestigioso de la Real Academia Española, tú lo consultas por online o por libro, jihad. Primero lo han puesto en femenino, aunque en árabe sabemos que es masculino. Al-jihad, no la jihad. No sé por qué. Quizás por la guerra y el jihad. ¿Y qué han puesto? Jihad, la jihad, femenino viene del árabe, guerra santa de los musulmanes. ¿Cómo? Esto es faltar a la ciencia, al saber, no sé. No hay ninguna guerra que es santa. El árabe, para hablar de guerra, utilizamos la palabra harb, no jihad. Jihad viene de la misma raíz de ijtihad. Hemos hablado de jihad no sé cuántas veces, el esfuerzo en interpretar los textos, jahada. Entonces, jihad, ¿qué es? Hacer un esfuerzo, para el bien o para el mal. Hacer un esfuerzo para mantener tu familia, para llegar al fin del mes. Estás haciendo jihad. Ahora mismo estamos haciendo jihad, estamos dando cursos y paciencia y para aprender. Cualquier esfuerzo se llama jihad en árabe. Y un esfuerzo para defender tu país de alguien que te ha atacado o alguien que está haciendo daño a tu familia. Pues viene aquí la parte física, la parte bélica, la parte... Entonces, la palabra jihad no significa guerra santa de los musulmanes. Ninguna guerra es santa. Ninguna guerra. Allah, cuando hablo de la guerra, utilizo la palabra que todos conocemos, harb. Incluso Allah, cuando hablo del harb, hablo de unos términos tajantes. Te encuentras con كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Cada vez que enciendan el fuego de una guerra, no jihad, harb, Allah lo apagará. Este es el Islam. Allah, el Islam, Corán, apaga guerras, no guerra santa de los musulmanes. Esto lo tenemos que relacionar de manera un poco crítica, de un diálogo con todo respeto. La palabra guerra santa forma parte de la cultura cristiana. Esto lo sabe todo el mundo. Aquí, la Santa Iglesia, cuando declaró la primera, la segunda, la tercera cruzada, por aquel concilio de Clermont, el Papa Urbán II declaró, hay que hacer guerra santa contra los infieles. ¿Quién son los infieles? Somos nosotros. Y hay que ir a la Tierra Santa a liberar a los infieles. Y ha hecho una declaración, una fatwa, iros a liberar la Tierra Santa. Y por eso esta guerra era santa, bendecida por el mismísimo Papa del tiempo que era Urbán II. Salieron hasta reyes. Y por eso ha hecho la primera y la segunda, y desde el siglo XI hasta que vino Saladino, Salah ad-Din Ayyubi, y liberó a Jerusalén, a la mezquita, con gran testimonio del buen comportamiento que ha hecho Saladino, aunque ganó la guerra contra las cruzadas. Nosotros nunca hemos llamado estas guerras sagradas. La hemos llamado Harbul Firanja, la guerra de los francos, o As-Salibiyya, la guerra de los cruzados o las cruzadas. Sin embargo, aquí se llamó Guerra Santa. Entonces, el Islam no tenemos ninguna guerra santa. Entonces, cuando el Corán habla del jihad sea moral, como dice el Corán en Surat al-Furqan, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Lucha contra estos politías, una gran lucha, una lucha verdadera. ¿A qué se refiere? Con el Corán, con la palabra. Tienes que luchar, tienes que convencerlos. Entonces, el Corán, en la época maquí, habló del jihad. Y sabemos que en la época maquí los musulmanes no tenían ni poder ni autoridad. Entonces, el jihad es esfuerzo. Y por supuesto, está la parte bíblica, está la parte de defenderse. Y esto, cuando lo encuentras en el Corán, que sepas, es medinense, salvo esta área que acabo de mencionar. Esto porque hubo guerras. Entonces, los musulmanes han sido atacados por las tribus árabes, perseguidos por Quraysh, traicionados por las tribus judías. Entonces, era normal defenderse en aquellos tiempos. Ninguna de estas 60 y pico batallas
27 con la presencia del profeta y 30 y pico sin la presencia del profeta. El profeta designaba a un sahabi para liderar el ejército. Lo que es liderado por el profeta se llama ghazwa, lo que es liderado por otro se llama sariya. En total, estos 10 años, a partir del segundo año empezaron los problemas. Cada año, durante el año, no sé cuántos ataques. Entonces el profeta, los musulmanes tienen que defenderse, desde Badr hasta Fath, la conquista de Mecca. Imagínate cuántos, 60 y pico. En estos 8 años solamente, una sociedad que atacada casi 24 horas del día, pues los musulmanes tienen que atacar. Entonces, Corán en estos casos, cuando estás leyendo y ves estas cosas que hablan de la lucha armada, que sepas directamente que es medenense, porque es un contexto del tiempo, de la época. Esto más o menos es lo que caracteriza los temas de las suras maquís y las suras medenís. Espero con esto he aclarado bastantes conceptos. Nos quedan otros más en el próximo curso, mucho más que tenemos que saber sobre la palabra de Allah. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, inshallah.